Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Nayib Bukele empezó con esas palabras su segundo periodo, hace un año, en un discurso pronunciado desde el balcón del Palacio Nacional en el centro histórico de San Salvador. Muchas personas en El Salvador se han quejado de desalojos, de violaciones de derechos humanos, de corrupción. En mayo de 2025, con más de una docena de capturas de empresarios y defensores de derechos humanos, dejó claro el rumbo de Bukele contra quienes no siguen, al pie de la letra, sus planes. Así empieza su 7º año consecutivo en el poder. Bienvenidos al resumen del Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 31 de mayo. Solo en el último mes en El Salvador, más de una docena de periodistas salieron del país por miedo a una detención. Una prominente abogada de derechos humanos fue arrestada 2 días antes de la aprobación de una ley que impone 30% de impuestos a todas las organizaciones que reciban fondos del exterior. Una manifestación pacífica fue reprimida por la policía militar. Un cuerpo de seguridad que no había actuado de esa forma desde el final de la Guerra Civil, un pastor y un abogado que participaron en esa manifestación fueron arrestados. También fueron capturados 14 empresarios de transporte público y uno de ellos murió en prisión. El comisionado de Derechos Humanos de Bukele renunció. Este mayo quedó más claro que ser una voz crítica puede costar la libertad. Aquí hacemos un recuento de todo lo que pasó. El 1 de mayo publicamos una entrevista en donde 2 cabecillas del barrio 18 revolucionarios confiesan que no solo mantuvieron pactos durante años con figuras cercanas al entorno de Nayib Bukele, sino que lograron huir del país con la complicidad de su gobierno. Por primera vez, estos líderes revelaron detalles de los acuerdos que allanaron el camino para el ascenso de Bukele al poder. Publicamos 3 partes de la entrevista, el 1, 2 y 3 de mayo. El último día de la publicación, recibimos información confiable de que la Fiscalía General preparaba órdenes de captura contra periodistas del Faro. Ese mismo día, lo denunciamos en una transmisión en vivo. La Asociación de Periodistas de El Salvador dijo que registró este mes 12 casos de movilización preventiva y forzada por temor a una detención arbitraria o por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad. Esa cifra es igual a todos los casos que la AP registró en 2024. Simultáneamente, el gobierno tenía una crisis que empezó a finales de abril, cuando 2 derrumbes bloquearon por completo la carretera Los Chorros, una de las principales vías de El Salvador. El país enfrentó desvíos, colapso vial y caos en rutas alternas. Como medida de emergencia, el gobierno anunció transporte público gratuito. Entre el 5 y 7 de mayo, 14 empresarios de transporte fueron capturados, acusados de incumplimiento de deberes, de negación de auxilio y extorsión, por supuestamente negarse a trabajar pese a que el gobierno pagó subsidios para el servicio. Uno de los empresarios, Roberto Jaco, murió en prisión. Mientras los empresarios estaban presos, ya había estallado otra crisis. El 12 de mayo, la cooperativa El Bosque, una comunidad bajo amenaza de desalojo, se manifestó pacíficamente cerca de la residencial privada donde vive el presidente Bukele, para pedirle ayuda. La protesta terminó con la captura del presidente de la cooperativa, quien también es pastor evangélico, y con la detención de un abogado y defensor de derechos humanos que acompañaba a la comunidad. Bukele dijo que los miembros de la cooperativa fueron manipulados por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas,
y convirtió una protesta local en un conflicto internacional. En ese conflicto, Bukele encontró la oportunidad para terminar de consolidar su escalada autoritaria, con la ley de agentes extranjeros. Con esta legislación, el gobierno tendrá el poder de autorizar la operación de todo tipo de organizaciones. Quienes reciban permiso deberán entregar al Estado el 30% de sus ingresos. La ley se aprobó el 20 de mayo, pero aún no ha entrado en vigencia. El gobierno aún no ha publicado el decreto en el Diario Oficial, aunque ya se publicaron 4 ediciones desde la votación, algo inusual bajo esta administración. La ley ha despertado condenas internacionales. Esto dijo Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ley aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo contiene un lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, con algunos pudiéndose ver obligadas a interrumpir sus actividades. Y además, como preludio de la ley, la policía capturó el 18 de mayo a Ruth López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país. Fue detenida bajo acusaciones de apropiarse de fondos públicos en cargos que ocupó hace una década. El caso se mantiene bajo reserva total y casi 2 semanas después de su captura, aún no se presentan acusaciones en su contra. Hemos profundizado en todos estos temas en los episodios recientes de nuestro podcast. Si quieres conocer más, escúchanos en El Faro Audio, disponible en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Los empresarios del transporte y los 2 representantes de la cooperativa El Bosque pasaron 15 días detenidos sin conocer con claridad los cargos en su contra. En el caso de los empresarios, la Fiscalía solicitó que siguieran en libertad condicional el proceso penal, por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado. El juez aceptó. Mientras que los 2 representantes del Bosque son acusados de delitos menores, como desórdenes públicos y resistencia. Ruth López continúa detenida en la delegación de tránsito. No son casos aislados. Desde que Bukele impuso el régimen de excepción en marzo de 2022, han suspendido garantías constitucionales fundamentales para toda la población. Una de las más significativas es la eliminación del plazo de 72 horas para que una persona detenida sea presentada ante un juez, como establece la Constitución. El abogado Elías Ramírez lo explica con claridad. Entonces, tienen que quedar claro la ciudadanía que actualmente la Fiscalía, si los detiene por la comisión de cualquier delito en este país, no los va a presentar en un lapso de 72 horas, sino que tiene hasta 15 días hábiles para poderlo presentar. Aunque el régimen fue aprobado con el argumento de combatir a las pandillas, el propio gobierno ha informado una reducción drástica de homicidios y sostiene que los principales cabecillas ya están encarcelados. A pesar de ello, la medida continúa aplicándose de forma generalizada, sin distinción entre tipos de delitos, lo que ha facilitado detenciones arbitrarias incluso contra personas sin vínculos con estructuras criminales. El régimen funciona como una herramienta de control social. La detención sin orden y sin pruebas se ha normalizado. Esto ocurre cuando Bukele cumple 1 año como presidente inconstitucional. Su reelección, sostenida en su popularidad, es un proceso fraudulento que involucró un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, el reemplazo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, la validación de la Corte, la reelección de una asamblea que responde a los intereses del oficialismo y un Tribunal Supremo Electoral bajo penas de prisión si se oponía a la candidatura. Tu apoyo hace posible nuestro trabajo. Con un aporte desde $4.99 al mes, puedes ayudarnos a seguir contando las historias que otros no quieren contar. Ingresa a apoya.elfaro.net.
Esta semana ocurrieron otros hechos importantes. Te lo contamos en estas breves. La Organización Socorro Jurídico Humanitario reportó que ya son 412 las personas privadas de libertad que han muerto en cárceles durante el régimen de excepción. Por otro lado, a partir del 1 de junio de 2025, los salarios mínimos en El Salvador aumentarán en varios sectores. Por ejemplo, será de $408 en el sector comercio y los $305 para recolectores de caña de azúcar. Esta semana, también conocimos que Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa, está detenido en Estados Unidos desde marzo y podría ser deportado pronto a El Salvador, según el periódico USA Today. Y Estados Unidos anunció la suspensión de citas para visas estudiantiles, incluyendo la Embajada de El Salvador. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. Gabriela Cáceres es nuestra productora. Gabriela y yo escribimos este episodio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.